Están calculando los 29 analistas consultados hace una semana por Citibanamex que la inflación del país podría cerrar este año en 6.1%, que es muy alto, considerando que la estimación o la proyección o el deseo del Banco de México es del 3%. 6% sería lo doble, 6.1%. También me preocupa que en Estados Unidos también hoy están empezando a bajar la previsión de crecimiento de la economía de ese país, calculada antes en un crecimiento del 6%, ahora están hoy por lo menos Goldman Sachs está diciendo que tal vez crezca al 5.7%. O sea, alta inflación, menos crecimiento de nuestro principal socio comercial. Entonces son indicios que hay que estar siempre checando, porque México, aunque unos quisieran que pensáramos así, México no es una isla. México depende muchísimo de lo que ocurre alrededor del mundo y no tanto lo que ocurre en la Unión, en Rusia, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, lo que ocurre en Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial que nos compra poco más del 81% de nuestras exportaciones. Entonces, yo digo, hay que estar muy abusados porque la inflación la estamos importando. La inflación es producto de varias cosas que han ocurrido debido a la pandemia. Por el cierre de países, cierre de ciudades, se han detenido los procesos productivos de muchas industrias. Han cerrado fábricas completas. Se han detenido las cadenas de producción. Pero también los medios de transporte están en una crisis terrible. Están subiendo los precios de los combustibles, el precio del diésel con el que andan los ferrocarriles y los buques mercantes está, pero hasta arriba. Y todo está creando precios al alza. Entonces, aquí hay un dato, por ejemplo, que yo me encontré, que es único. En el puerto de Los Ángeles y de Long Beach, que son las principales puertos de ingreso de mercaderías de Asia, y una tercera parte de las importaciones de Estados Unidos entran por estos puertos en California. Al día de ayer había 46 barcos esperando entrar al puerto, cuando lo normal es que estuviera esperando un barco, entraba, descargaba. 46 barcos que nadie sabe cuándo van a quedar descargados, porque siguen llegando barcos. ¿Por qué están llegando tantos? Porque por la pandemia, al haber habido una cerrazón, ahora estamos viendo un rebote de la demanda, mucha demanda, y no se dan abasto los fabricantes, fundamentalmente de China. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el primer semestre de este año, el tráfico en el puerto de Los Ángeles subió un 57% respecto al mismo promedio del año pasado. Pero por la pandemia ya no hay choferes para llevarse los contenedores, ya no hay trabajadores suficientes en los puertos porque mucha gente no ha regresado, mucha gente tiene miedo de enfermarse, mucha gente no quiere seguir trabajando por los sueldos que le estaban pagando. Hay una verdadera crisis de mano de obra, como dice el presidente, hay que mandar mexicanos para satisfacer esa crisis de mano de obra, ¿no? El caso de los precios de los combustibles. En el Wall Street Journal se escribió hace un par de días, el precio promedio en todo el mundo para enviar un contenedor de 40 pies de largo se ha más de cuadruplicado en el último año, a $8,399. Antes costaba unos $2,000. Los precios para enviar desde China a los principales puertos de Europa y la costa oeste de Estados Unidos se acercan a los $12,000 por contenedor y a veces, si hay urgencia, $20,000. Amazon está contratando buques cargueros para que se encarguen nada más de los productos que necesita Amazon. Y así, esto es una crisis. Y la pregunta es, si ustedes saben más que yo de este asunto, ¿cuándo vamos a regresar, si es que vamos a regresar algún día, al mundo prepandémico al que nos habíamos acostumbrado hasta el año 2019? Daniel. Bueno, datos muy, muy tremendos los que presentas. ¿Están de acuerdo a lo que estamos sufriendo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua? Y si el presidente va a mandar gente a Estados Unidos, que los mande
demande aquí primero, porque el transporte de carga aquí en Ciudad Juárez está haciendo también agua. Necesitamos más de 1,000 choferes en este momento para mover los contenedores que están detenidos, Eduardo. Tras 18 años de meses de pandemia, tenemos retrasos muy fuertes, y en el puente, solamente en uno de los puentes internacionales donde cruzan los contenedores, hay un tráfico de 50-60 millones de dólares diarios y están detenidos. ¿Cuánto está tardando en cruzar un contenedor de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos comparado con hace 18 meses? Se puede llevar días, Eduardo. No hay un promedio definido, porque varía. Por ahí debe estar el estudio, todo está estudiado, sí, los transportistas tienen todo. El hecho es de que mientras más esperan, más cuesta. Exactamente. Mientras más cuesta, más nos cobran nosotros productos que nos van a vender. Entre 2 y 3 días. Decías muy bien, la inflación en buena medida es un tema en el que está hablando todo el mundo, y en México tiene características peculiares. Okay. Una cosa que hemos aprendido es la inflación no pega igual a todas las clases sociales. Es mucho más dura con quienes menos tienen, por una razón muy simple. Hay un fenómeno casi normal en donde quien tiene bienes materiales y muebles ve que esos se aprecian, pero quien vive al día ve cómo suben más los precios de los bienes básicos. En buena medida, el tema de inflación tiene que ver con política económica, con política monetaria, pero también con política social. Hemos visto en las últimas semanas este intento de crear gas bienestar para amortiguar el efecto en las clases populares, pero necesitaríamos atender no solo el tema del gas, está el tema de la comida, las tortillas, algunas frutas, verduras, y al buen resumen que hiciste tú, Eduardo, yo sumaría las altas temperaturas y el desorden climático está haciendo muy complicado las tareas de la agricultura y está encareciendo el precio de cereales, de frutas y de un montón de alimentos. Bueno, hace unos meses hubo escasez de varias especies de pescados porque se prohibió que salieran las flotas de pesqueras alrededor del mundo para que no se infectaran de COVID los pescadores y los marineros, y bajó la producción de muchas especies, entre ellas la del atún. O sea, hay que darnos cuenta que la pandemia está provocando un cambio terrible, no solamente en la manera en que vivimos, en que nos relacionamos, en la economía. Y creo que de repente yo escucho discursos y no se han dado cuenta. Hace rato escuchaba yo al presidente de Honduras hablando en las Naciones Unidas, y él hablaba como si no hubiera pandemia. Ya se me antojaba irme a vivir a Honduras. Estos políticos son divertidísimos. A ver, Marco. Ya vivimos un momento complicado con el inicio de la pandemia. Costaron 10 millones de pobres y más de 1 millón de empresas que se perdieron y situaciones importantes. Viene otro momento que es la reactivación con un reajuste diferenciado. ¿Valdría la pena que el gobierno se preparara antes que nos pegara de frente estos aspectos de la economía norteamericana y del reajuste internacional? Y lo que deseas tú, Luis Miguel, debería haber ayudas para comprar frijoles, para comprar tortillas, pero el problema es que no hay dinero porque todo el dinero se está yendo a los proyectos señeros de esta administración. Absolutamente. ¿Qué es enfatizar mucho? La inflación tiene varias caras. La más cruel es la cara que se muestra a los que menos tienen. Claro, porque los que menos tienen gastan todo en comida. Absolutamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.